Me desperté por el suave golpeteo de la lluvia en la ventana. Desde la calle se oía el ruido de los coches, como un telón de fondo a la vida agotadora y habitual. El día apenas comenzaba, pero dentro de mí sentía como si ya hubiera durado una eternidad. Sin haber dormido bien, con cansancio en la mirada, me dirigí a la cocina, donde reinaba un ligero desorden. Montones de platos de la cena, una pila de documentos en la mesa. Todo aquello, como siempre, no dejaba espacio para un momento de paz. Rubén, mi hijo, estaba en su cuarto, donde solía perderse en sus juegos. A veces su risa traspasaba las paredes, recordándome los tiempos en que era más pequeño y pasábamos más tiempo juntos. Pero ahora su amigo Christian venía cada vez más a menudo a casa. Ya casi era parte de la familia, tranquilo, educado, con una bondad constante en los ojos. Siempre me alegraba verlo, incluso cuando no tenía fuerzas para conversar. Aquella mañana no parecía presagiar nada inusual. Ya estaba acostumbrada a esos días: trabajo, casa, preocupaciones rutinarias. Pero hoy algo era diferente, aunque no lograba comprender qué exactamente. Christian llegó un poco antes de lo habitual, y él y Rubén se encerraron enseguida en su cuarto, riendo en voz alta. Sus risas eran un agradable recordatorio de que en la vida de mi hijo todo iba bien. Pero no me afectaba. Estaba demasiado sumida en mi propia cadena interminable de obligaciones. En un momento, me di cuenta de que necesitaba distraerme, aunque fuera solo unos minutos. Pero ¿cómo hacerlo cuando tenía el peso de los asuntos laborales pendientes, las facturas acumuladas y un cansancio eterno? Como de costumbre, comencé a recoger los platos de la mesa, apilándolos automáticamente en el fregadero, cuando de repente escuché la voz de Christian. Entró en la cocina con aparente despreocupación, ofreciéndose a ayudarme con los platos. «Pareces cansada, Amelia», dijo, mirándome con compasión, lo que, por alguna razón, me provocó una ligera irritación. Quise quitárselo de encima como siempre, pero algo en la mirada de Christian me detuvo. Sus ojos eran cálidos, llenos de comprensión, pero había algo más en ellos, algo que no podía nombrar, pero que sentía en mi piel. Tomé un plato en mis manos, como si pudiera ayudarme a distraerme, pero noté que mis manos temblaban. Christian seguía allí, tranquilo y confiado. Comenzamos a lavar los platos en silencio, y en ese momento surgió entre nosotros un tipo de silencio extraño. No era el silencio habitual que conocía con Rubén o incluso con otras personas conocidas. Este silencio estaba cargado, casi eléctrico, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso. «No tienes que hacerlo todo tú sola, ¿sabes?», dijo de repente, mientras seguía lavando los platos con facilidad. «A veces puedes pedir ayuda». Intenté sonreír, como si sus palabras no significaran nada, pero en lo profundo de mi ser tocaron algo antiguo y olvidado. ¿Ayuda? ¿Cuándo fue la última vez que me permití pedir ayuda? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me miró así, como lo hacía ahora Christian? Me incomodé. Sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. No era miedo, sino algo indefinido, como la sensación de que algo estaba cambiando, aunque no sabía en qué dirección. «Estoy acostumbrada a hacerlo por mí misma», dije, tratando de sonar despreocupada. Pero mis palabras sonaron más como una excusa que como una declaración de hechos. Él lo entendió. Lo vi en su expresión. Christian asintió, como si él mismo comprendiera algo. Eso me provocó una cálida y extraña simpatía hacia él. Cuando nuestras manos se rozaron en el agua, un contacto insignificante y casi fugaz, sentí un calor en mis mejillas. En ese toque no había nada especial, pero por alguna razón fue demasiado tangible, demasiado vivo. De repente, sentí como todos los sonidos y las preocupaciones se desvanecían en el fondo,
como si el mundo se hubiera quedado en silencio por un momento y solo quedáramos nosotros dos. Él notó mi incomodidad, pero en lugar de retroceder, Christian volvió a hablar con una voz suave, casi susurrante. A veces te veo así. Sabes, da la impresión de que no te permites descansar, y eso no está bien. Sus palabras eran simples, pero había tanto cuidado en ellas que de pronto me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que no sentía tanta atención por parte de alguien. Quería cerrarme, huir de eso, pero me quedé. Era como un respiro largamente esperado después de haber estado bajo el agua mucho tiempo. Y de repente me asusté, no por lo que podría pasar, sino porque ya no podía ignorar esa atención. Supongo que tienes razón, murmuré, pero mis pensamientos estaban muy lejos de lo que estaba diciendo. Algo nuevo, extraño y casi aterrador había despertado dentro de mí. De repente sentí cómo la tensión entre nosotros, que había ido aumentando silenciosamente, se volvía casi palpable. Aquella cercanía incómoda, casi infantil, que habíamos compartido en la cocina, se había transformado en algo más. Ya no estábamos simplemente de pie el uno junto al otro. No era solo una conversación. Parecía que en cada gesto nuestro se colaba un diálogo interno, lleno de cosas que no nos atrevíamos a expresar con palabras. Y eso me asustaba. Quería escapar de ese momento, distraerme con cualquier cosa. La comida, las tareas, el trabajo, pero algo me retenía. Era una sensación extraña, como estar al borde de un precipicio, cuando no tienes que dar el paso, pero todo tu ser se siente atraído hacia ese borde. Esa sensación de perder el control. Christian volvió a hablar con esa sinceridad suave que solo empeoraba mis emociones. Parecía estar seguro de que me entendía mejor que yo misma. Y lo más peligroso era que tal vez tuviera razón. Tú nunca te permites relajarte, ¿verdad? Su voz era suave, casi tierna, pero escondía una fuerza latente. Estaba muy cerca, tal vez más de lo que debería. Mi corazón empezó a latir más rápido. Eran palabras normales, pero me llegaban más hondo de lo que quería. Sabía que él me veía. No a la versión que mostraba a los demás, sino a la mujer real, cansada, que se había perdido en el camino entre las obligaciones y los compromisos interminables. «Tú no sabes lo que necesito», le respondí demasiado bruscamente, tratando de ocultar el hecho de que tal vez él sí lo sabía. Intentaba mantener el control, pero la sensación de que estaba a punto de perderlo no me abandonaba. Estábamos demasiado cerca, y hasta el aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. Quería irme, dar un paso atrás, pero no podía moverme. En lugar de eso, me quedé en mi lugar, sintiendo cómo la tensión entre nosotros crecía, como un globo que está a punto de explotar. «Tal vez tengas razón», respondió él después de una breve pausa. Sus ojos se encontraron con los míos, y en su mirada vi algo que no había visto en mucho tiempo en ningún hombre. Un reconocimiento, un interés y algo más profundo, peligroso. Era una sensación casi física, como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies por la forma en que me miraba. Me giré en silencio, intentando ocultar mis emociones. Comencé a revolver con los ingredientes, tratando de concentrarme en la comida, pero por dentro todo estaba en ebullición. Era como una ola creciente, lista para arrasar con todo a su paso, y no tenía idea de cómo detenerla. Él seguía allí, detrás de mí, observándome. Podía sentir su presencia en mi piel, incluso sin mirarlo. Y cada segundo de ese insoportable silencio me hacía sentirme cada vez más pequeña por dentro. «Amelia, no tienes que ser fuerte todo el tiempo», dijo de nuevo, pero esta vez su voz era baja, casi un susurro. Sonaba como si me ofreciera algo más que solo ayuda. Me quedé inmóvil. Sus palabras se clavaron en mi conciencia,
derribando todas las barreras que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Eran palabras llenas de verdad. Me quedé quieta, apenas sosteniendo el cuchillo con el que intentaba cortar las verduras. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Ya no recordaba la última vez que alguien había expresado tan claramente lo que había estado ocultando tras una máscara de independencia y agotamiento. Christian lo dijo con tanta facilidad, como si nunca hubiera habido barreras entre nosotros, y eso dolía más de lo que podía soportar. ¿Qué sabes tú sobre eso? Mis palabras sonaron más suaves de lo que había querido. Intentaba mantenerme firme, esconderme tras mi habitual indiferencia, pero cada frase suya golpeaba justo en lo más profundo, donde no había dejado que nadie mirara en mucho tiempo. Él no respondió de inmediato. En la habitación se instaló un silencio pesado, tanto que parecía que hasta el sonido de la lluvia había desaparecido. Yo seguía dándole la espalda, temiendo girarme. Temía ver en sus ojos algo que me haría sentir aún más sola, aún más vulnerable. Amelia. Pronunció mi nombre en un susurro, como si lo probara, y de repente ese nombre en su boca sonaba ajeno, pero al mismo tiempo tan personal. En ese momento sentí que entre nosotros se tendía un hilo invisible, una cercanía que comenzaba a asustarme de verdad. ¿Qué intentas demostrar?, continuó, dando un paso adelante, y oí el sonido de ese paso detrás de mí. Sentí cómo su respiración estaba más cerca. No tenía que girarme para saber que estaba justo a mi lado, y un paso más nos pondría peligrosamente cerca. Podría haberme alejado, podría haber roto esa tensión, pero no hice ni el más mínimo movimiento. No estoy demostrando nada, respondí finalmente, pero mis palabras sonaban vacías. Claro que lo estaba demostrando. Durante todos estos años, había construido muros a mi alrededor, muros que me separaban de las emociones reales, del dolor y las decepciones. Elegí la soledad sin darme cuenta de cómo se convirtió en mi fortaleza, aunque hace mucho que dejó de darme paz. Y Christian, sin quererlo, había penetrado esos muros. Se acercó un poco más y sentí su mano en mi hombro. Era un gesto tan simple, casi amistoso, pero de alguna manera despertó en mí algo que creía olvidado, algo que me asustaba. Sabía que ese toque era una frontera que no debía cruzarse, pero aún así no me aparté. «Mereces algo más que solo ser fuerte por los demás», dijo en voz baja, y sus palabras atravesaron todas las barreras que había levantado. Apenas podía mantenerme firme, tratando de no mostrar cuánto me habían afectado sus palabras. No podía seguir dándole la espalda. Demasiado se había acumulado. Palabras, emociones, preguntas. Finalmente, me giré y vi que Christian estaba a solo unos centímetros de mí. Sus ojos, llenos de calidez y algo más, me miraban directamente. En ese momento comprendí. Todo había cambiado. Habíamos cruzado una frontera de la que quizá ya no podríamos volver. La habitación se llenó de un silencio insoportable, y la tensión que había ido aumentando entre nosotros era casi física. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que ahogaba todos los demás sonidos. Yo estaba allí, frente a él, incapaz de dar un paso atrás, y me di cuenta de que en ese momento toda mi vida parecía estar suspendida en el filo de una navaja. «Christian», susurré finalmente, sin saber lo que quería decir. Tal vez era una advertencia, tal vez una confesión de que yo también sentía esa conexión invisible entre nosotros. «Christian», repetí, pero las palabras no salían. Era como si mi garganta se hubiera secado por todas las emociones que me invadían. Él seguía frente a mí, su mirada no se apartaba de la mía, y sentía que cualquier movimiento en este momento podía cambiarlo todo. No solo ese momento, sino toda mi vida.
Intenté encontrar una base en la realidad, pero no podía. Ese instante, nuestra cercanía, el silencio a nuestro alrededor, me recordaban algo irreal, como un sueño del que era imposible despertar. Y lo más importante, no estaba segura de querer despertarme. Quizá, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo una madre o una mujer resolviendo los problemas de otros. Por primera vez en muchos años, me sentía viva. «¿Sabes que esto no está bien, verdad?», pregunté finalmente, tratando de traernos de vuelta a la realidad, aunque parte de mí ya se había entregado a ese momento. Sabía que estábamos en el borde de algo que no debía suceder, pero algo dentro de mí se resistía a esa comprensión, exigiendo algo diferente, algo personal, algo real. Christian no apartó la mirada. Su rostro era serio, pero en sus ojos vi algo que ya no podía ignorar. No era solo interés, no era solo compasión, era un afecto sincero, casi doloroso. «A veces lo que parece incorrecto es simplemente inevitable», dijo en voz baja, y sus palabras me golpearon en lo más profundo. Me estremecí. Esas palabras abrieron la puerta a algo de lo que había estado huyendo durante mucho tiempo. No era solo una atracción pasajera, no una simple pasión momentánea. En ese momento me di cuenta de que entre nosotros había una conexión que no podía simplemente ignorar, por mucho que lo intentara. Pero no podía permitirme caer en esos sentimientos. Sabía que las consecuencias serían devastadoras, no solo para mí, sino también para Rubén, para nuestra familia, para la vida que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. No podía hacerle eso a mi propio hijo. «Esto no está bien», repetí, pero mi voz tembló, revelando mis verdaderos sentimientos. No podía controlarme. Christian se inclinó lentamente hacia mí, su mano seguía en mi hombro y su cercanía me asustaba, pero al mismo tiempo sentía que resistirme era casi imposible. Mi mente estaba llena de pensamientos que volaban como una tormenta y por dentro todo ardía. Estaba tan cerca de ceder a ese impulso, pero mi razón intentaba gritar sobre las consecuencias. «No estás sola, Amelia», dijo nuevamente, con una voz suave pero insistente. No era solo una frase de consuelo, era algo mucho más personal, profundo. En ese momento entendí que tenía razón. Hacía mucho tiempo que me sentía sola, aunque estuviera rodeada de personas. Estaba sola en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi lucha, y esa comprensión solo intensificaba el deseo de rendirme, aunque fuera solo por un momento. Pero no podía permitir que sucediera. Di un paso atrás, alejándome de su toque. «No, esto está mal, Christian», dije con más firmeza, aunque por dentro sentía una tormenta. Él no se retiró, pero me miró con comprensión, como si supiera que ese momento era inevitable. Sabía que, de todos modos, sentía lo mismo que él. El silencio volvió a caer entre nosotros. Sabía que ese paso atrás no cambiaría nada. Ambos sabíamos que algo había ocurrido entre nosotros y que no se disiparía como la niebla de la mañana. Di unos pasos hacia la mesa, tratando de aferrarme a alguna realidad física. Mis manos temblaban mientras cogía el cuchillo y empezaba a cortar las verduras, pero todo parecía estar sucediendo a cámara lenta. Christian se quedó detrás de mí y sentía su mirada quemándome la espalda. La tensión que se había acumulado en los últimos minutos me envolvía como una nube pesada, dificultando la respiración. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, pero todo estaba demasiado confuso. ¿Cómo había llegado hasta aquí, con él, al borde de algo tan irreversible? Había demasiadas preguntas sin respuesta. Toda mi vida, mi concepto de lo que estaba bien y lo que era necesario, se estaba desmoronando y no podía encontrar fuerzas para detener esa caída. «Amelia», su voz sonó suave, pero decidida.
Lo oí dar un paso hacia mí y supe que ya no podía esconderme detrás de las tareas cotidianas. El cuchillo en mi mano se volvió inútil, como un intento vano de distraerme. Lo dejé sobre la mesa y me di la vuelta, lista para enfrentar lo que inevitablemente se avecinaba. Christian estaba frente a mí. Su mirada era seria, casi suplicante, pero no había debilidad en él, sino una sinceridad que me asustaba de verdad. Me aterraba porque veía en sus ojos todo lo que yo temía reconocer en mí misma: deseo, comprensión y una necesidad de cambiar algo. ¿Por qué haces esto?, exhalé, como si fuera mi último intento de detenerlo, o tal vez de detenerme a mí misma. Pero mis palabras sonaban poco convincentes. Por dentro, ya sabía que habíamos cruzado una línea, que todo lo que había sucedido hasta ese momento ya no importaba. Ambos estábamos atrapados en una red de deseos y emociones que ya no podíamos ignorar. «Porque te mereces ser feliz», respondió él, y sus palabras eran tan simples que sentí cómo todo dentro de mí se derrumbaba. Dio otro paso hacia mí, y yo ya no podía retroceder. Su mano se posó suavemente sobre la mía, como pidiendo permiso, pero en ese gesto había algo más. Era el último paso hacia lo que ambos sabíamos que era inevitable. Quería decirle que esto estaba mal, que no podíamos hacerlo. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi interior, sin poder salir. Todo lo que quedaba era la sensación de su cercanía, de cómo su respiración se mezclaba con la mía. La mirada de Christian estaba llena de algo real, algo que había perdido hace mucho en mi vida. Y no pude resistir. Nuestros rostros se acercaron y antes de que pudiera darme cuenta, sus labios rozaron los míos. No era un beso impulsivo, no era un acto de pura pasión, era algo más, algo tierno, casi cauteloso, pero en ese momento había tanta verdad que quise olvidarlo todo. Aquel beso no fue apresurado, no fue agobiante, fue simplemente real, lleno de ese silencio que solo pueden compartir dos personas que han contenido sus sentimientos durante mucho tiempo. Sentí como todas las barreras que había construido se desmoronaban en un segundo. Ese momento duró una eternidad y al mismo tiempo fue demasiado breve para poder aferrarme a él. El mundo a nuestro alrededor parecía desaparecer, disolviéndose, dejando solo a los dos en la cocina, donde el tiempo ya no importaba. El beso, aunque no largo, me sacó de mi realidad habitual, permitiéndome por un instante olvidar todo lo que debía contenerme. Fue un momento en el que todo el dolor, la soledad y la tensión acumulados durante tantos años encontraron una salida. Y esa sensación, ese instante, fue tan real que me inundó una mezcla de deseos y arrepentimientos al mismo tiempo. Pero luego, cuando nuestros labios se separaron, como después de una caída desde lo alto, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Todo lo que había intentado reprimir y acallar volvió de inmediato con el doble de intensidad. Miré a Christian y sus ojos, llenos de calidez y comprensión, solo empeoraron esa sensación. Sentí como algo en mi interior se rompía. Lo que debía haber quedado sin decir ahora se había vuelto evidente y real. «No podemos...» Finalmente susurré, sin reconocer mi propia voz. Estaba ronca, como si luchara por cada respiración. Di un paso atrás, esperando que ese movimiento físico me ayudara a recuperar el control sobre mí misma, pero todo a mi alrededor seguía girando en un caos. Todo lo que había construido, todo lo que había tratado de mantener a flote, de repente se volvió frágil e inestable. Christian no respondió de inmediato. También estaba en silencio, entendiendo que las palabras ya no podían cambiar nada. Vi en sus ojos una lucha entre lo que había sucedido y lo que debía haber sido. Entre lo correcto y lo que ambos deseábamos, aunque eso destruyera todo lo demás. Pero él no apartaba la mirada, y en su silencio había comprensión, casi una aceptación de lo que había ocurrido. «Yo
No puedo hacer esto, dije un poco más alto, tratando desesperadamente de recuperar el control. Dentro de mí se desataban emociones que no podía controlar. ¿Cuánto tiempo había vivido sin sentir todo esto? ¿Cuántos años había intentado ignorar mis propios deseos y sentimientos, sometiéndome al deber, a las obligaciones, a la maternidad? Christian dio un paso hacia adelante, acercándose nuevamente, pero sin tocarme. Solo me miraba, como si intentara encontrar la respuesta en mis ojos. Sentí cómo el pánico comenzaba a crecer dentro de mí. Esto era más que un simple error. Era el comienzo de algo que no podía permitirme continuar. Pero en ese momento, mis decisiones ya no solo me pertenecían. Amelia, no quería que sucediera así. Se detuvo, pero su voz estaba llena de arrepentimiento. Parecía darse cuenta también de que habíamos llegado demasiado lejos. Pero en sus palabras no había arrepentimiento por el beso. Lo veía en sus ojos. No quería disculparse por lo que había surgido entre nosotros, por mucho que estuviera mal. «Esto no está bien», continué, aunque en el fondo de mi ser sabía que esas palabras ya no significaban nada. Demasiado había sucedido en esos pocos momentos. Demasiados sentimientos no expresados habían salido a la superficie. Debemos detenernos. Yo debo detenerme. Él asintió, pero no se retiró. Sabía que había escuchado mis palabras, pero también sabía que ni él ni yo podríamos simplemente fingir que nada había pasado. El secreto entre nosotros ya era tan evidente que no se podía hacer desaparecer. No había vuelta atrás al punto en que todo aún era simple y seguro. De repente, unos pasos se escucharon al otro lado de la puerta. Me sobresalté, como si me hubieran golpeado. Era Rubén. Había vuelto. Los pasos de Rubén resonaron como un trueno en medio de un cielo despejado. En un instante, todo lo que parecía tan importante e inevitable se desmoronó bajo el peso de la realidad. Mi corazón comenzó a latir desbocado y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Escuché el giro de la llave en la cerradura y la puerta se abrió lentamente. Los dos nos quedamos inmóviles, como si nos hubieran sorprendido en plena escena del crimen. Christian dio un paso atrás al instante, como si la distancia entre nosotros pudiera ocultar lo que ya había sucedido. Pero yo sabía que era inútil. Ni los pasos hacia atrás ni una aparente tranquilidad podían borrar el momento que habíamos compartido. Mi cabeza daba vueltas al darme cuenta de hasta qué punto había llegado todo. Traté de recomponerme, intentando poner una expresión neutral, pero era inútil. Por dentro, todo en mí era un torbellino, vergüenza, culpa y algo más que no lograba definir. Rubén entró en la cocina, dejando su mochila junto a la puerta. Su mirada se posó inmediatamente en nosotros. Estábamos ahí, en un silencio extraño que él, por supuesto, notó. Yo apenas podía respirar, esforzándome por parecer que todo estaba normal, aunque era prácticamente imposible. «Hola, mamá. Hola, Christian», dijo con su tono habitual, despreocupado como siempre. Pasó junto a nosotros, dirigiéndose al refrigerador. Lo observé moverse, mientras intentaba desesperadamente pensar en qué hacer. Mis pensamientos eran un caos. Todo en mi mente estaba confuso. El tiempo parecía haberse ralentizado, y cada segundo se sentía eterno. Christian estaba inusualmente callado, y Rubén no tardó en notarlo. Sacó una botella de agua, se dio la vuelta hacia nosotros y frunció el ceño. ¿Pasó algo?, preguntó con un tono un poco más cauteloso. Era una pregunta inocente, pero ya en ella había una sombra de duda. Por supuesto, él no podía saber nada, pero alguna intuición, o tal vez un pequeño cambio en nuestro comportamiento, tal vez ya empezaba a inquietarlo. Mi respiración era entrecortada, como si no pudiera obtener suficiente aire. Este era el momento en que debía decir algo, explicarlo todo. ¿Pero qué? ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo deshacer lo que ya había ocurrido?
No, nada en especial. Solo... Comencé, pero mis palabras sonaron falsas, como una mala actuación. Rubén me miraba con interés, intentando entender qué estaba mal. Sentí cómo la ansiedad dentro de mí aumentaba. Solo hablábamos, añadió Christian, demasiado rápido y de forma poco natural. Su voz también sonaba extraña, con una torpeza que no podía disimularse. Rubén nos lanzó una mirada extraña y sentí cómo las paredes a mi alrededor comenzaban a cerrarse. Él siempre había sido perceptivo, sensible a cualquier cambio en mi tono de voz, en mi comportamiento. Quizás aún no sabía nada, pero algo ya empezaba a preocuparlo. «Está bien», dijo finalmente, asintiendo, aunque en sus ojos seguía habiendo desconfianza. «Voy arriba. Tengo tareas que hacer». Rubén se fue, dejándonos en una tensión aún más palpable. Me quedé de pie, como paralizada, escuchando cómo sus pasos subían por las escaleras. Mis rodillas temblaban levemente. La habitación volvió a llenarse de un silencio asfixiante, pero ahora estaba cargado con la conciencia de que habíamos ido demasiado lejos. Cuando los pasos de Rubén desaparecieron por completo, no pude más y me agarré al borde de la mesa, sintiendo cómo todo dentro de mí se derrumbaba. «No puedo seguir con esto, Christian», susurré, apenas conteniendo las lágrimas que sentía en la garganta. Todo aquello. Los momentos de debilidad, el beso, nuestras miradas, ahora me parecían un error terrible. Él no respondió de inmediato. Vi cómo su rostro cambiaba, mostrando confusión, arrepentimiento, pero también una extraña determinación. «Lo entiendo, Amelia, pero debes saber, para mí, esto no fue un error». Sus palabras me atravesaron por completo. ¿Cómo había permitido que todo esto ocurriera? Había puesto en peligro algo entre Rubén y yo, destrozado la frágil estabilidad que habíamos construido durante años. Pero lo más importante es que me había traicionado a mí misma. Había cruzado una línea que ya no podía ignorar. Miré a Christian, intentando leer sus pensamientos, sus intenciones, pero entendí que ya nada cambiaría. Ambos sabíamos que no había vuelta atrás. La habitación permanecía en silencio, como si las paredes se hubieran estrechado a mi alrededor, dejándome sola en medio de un silencio aplastante. Christian estaba cerca. Su mirada era intensa pero tranquila. Podía ver en él una mezcla de emociones, confusión, dolor, arrepentimiento, pero ni una pizca de remordimiento por lo que había sucedido. Y ese reconocimiento solo hacía que mi lucha interna se intensificara. Mis manos seguían temblando, como si acabara de recibir un golpe, aunque el golpe había sido el hecho de que permití que todo esto sucediera. «Amelia, sabes que no podemos simplemente olvidarlo, ¿verdad?» Su voz rompió el silencio, pero no hizo que fuera más fácil de soportar. Hablaba con calma, pero en esa calma había algo inevitable. Me giré bruscamente hacia él, con los ojos brillando por las lágrimas que apenas podía contener. «¿Olvidarlo? Yo quiero olvidarlo, Christian», exhalé, sintiendo cómo la culpa y la vergüenza me inundaban. Fragmentos de pensamientos pasaban rápidamente por mi mente, pero todo se reducía a una sola pregunta. ¿Qué he hecho? Había roto todas las fronteras que yo misma había establecido. ¿Cómo iba a vivir con esto? Él dio un paso hacia mí, con movimientos lentos, como si no quisiera asustarme más de lo que ya estaba. «No puedes olvidar lo que fue real», dijo, y una vez más, sus palabras fueron como una flecha directa al corazón. Me giré, incapaz de sostener su mirada, porque sabía que tenía razón. Esto no había sido solo una tentación momentánea. Era algo que había estado creciendo en mí, carcomiéndome por dentro, pero había pasado tanto tiempo fingiendo que no lo veía. «Tú también lo sentiste, igual que yo», continuó él, pero no quería escuchar eso. Sentía que si me tapaba los oídos y huía,
podría escapar de todo, pero la lucha interna era demasiado fuerte. Sabía la verdad, y esa verdad no me dejaba en paz. No podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero tampoco podía destruir mi vida y la de Rubén por un impulso que me había atrapado en un momento de debilidad. ¡No importa!, casi grité, esperando que si decía esas palabras con suficiente fuerza, se volvieran ciertas. ¿No entiendes que esto lo destruirá todo? Rubén, mi familia, no podemos... Me detuve, porque mis palabras sonaban como una desesperada tentativa de convencer no solo a él, sino también a mí misma. Christian se quedó en silencio, pero sentía que su silencio estaba cargado de algo pesado e inexpresable. Sabía que no podía simplemente darle la vuelta a mi vida, pero tampoco él podía regresar a un punto en el que todo le fuera indiferente. «No estoy tratando de destruir tu vida», dijo suavemente. Su voz estaba llena de seriedad, pero no de presión. «Pero no puedo ignorar lo que pasó entre nosotros. No fue una simple casualidad, Amelia. Lo sabes». Sus palabras resonaron dentro de mí. Quería contradecirlo, decirle que todo había sido un error, un impulso estúpido. Pero mis labios no podían pronunciar la mentira. Todo era mucho más profundo de lo que estaba dispuesta a admitir. Bajé la cabeza, sintiendo cómo el peso de todo me aplastaba. Las lágrimas, que había estado reprimiendo durante tanto tiempo, finalmente subieron a mis ojos. No solo era culpa por lo que había sucedido, era algo más. La realización de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había cruzado una línea y no había forma de retroceder. «Rubén», susurré, pensando solo en mi hijo, en cómo confiaba en mí, en cómo siempre había tratado de ser su ejemplo, su apoyo, en cómo no debía saber lo que estaba pasando dentro de mí. «No puedo traicionarlo, Christian. Nunca me perdonaría». Christian se acercó más. Su mano tocó suavemente mi hombro. Quería darme consuelo, ofrecerme apoyo, pero me aparté, sintiendo que su toque solo aumentaba mi dolor. «Lo entiendo, Amelia, pero hagas lo que hagas, debes ser honesta al menos contigo misma». Sus palabras dejaron una marca en mí. Honestidad conmigo misma. Eso era lo que más temía. Reconocer que ya no era la mujer que intentaba ser, que me había perdido en ese papel, en esas responsabilidades. Y ahora, al estar al borde de algo aterrador, no sabía si alguna vez podría volver a encontrarme a mí misma. Cuando Christian salió del apartamento, la puerta se cerró suavemente detrás de él, dejándome en un silencio ensordecedor. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, impidiéndome respirar. Me quedé sola en la cocina, consciente de que ese momento lo había cambiado todo. Todo lo que con tanto esfuerzo había construido parecía ahora pender de un hilo. Dentro de mí se abrió un abismo. La sensación de haber perdido el control de mi propia vida. Rubén estaba arriba y podía escuchar sus pasos moviéndose por su habitación. Ese sonido me recordaba su inocencia, cómo confiaba en mí, cómo yo siempre había sido su apoyo. Siempre traté de ser fuerte y una madre confiable para él, pero ahora me sentía una traidora, alguien que había roto el frágil equilibrio de nuestra familia. Ni siquiera podía mirarme en el espejo. Me apoyé en la mesa, cubriéndome el rostro con las manos, tratando de encontrar un poco de calma, pero era inútil. Las lágrimas que había contenido tanto tiempo finalmente empezaron a fluir. Corrían por mis mejillas, mezclándose con el peso en mi pecho, con el dolor del que no podía deshacerme. No había manera de deshacer lo que había pasado. No podía corregir mi error. Mis pensamientos giraban en torno a una sola cosa. ¿Qué hacer ahora? ¿Podría mantener todo esto en secreto? ¿Podría volver a mi vida normal como si nada hubiera sucedido? Pero sabía que eso era imposible. En lo más profundo, ya me había traicionado a mí misma. Traicioné a Rubén
Incluso si él nunca lo supiera, esta mentira me corroería por dentro, destruyendo todo lo que había protegido durante tantos años. Escuché cómo Rubén bajaba las escaleras. Sus pasos eran lentos, como si también él sintiera la tensión que flotaba en el aire. Me apresuré a secarme las lágrimas y traté de poner una expresión normal en mi rostro, aunque mi corazón seguía latiendo con tanta fuerza que parecía que se iba a salir de mi pecho. «Mamá, ¿estás bien?». Su voz sonó suave, pero preocupada. No podía culparlo. Siempre notaba cuando algo no estaba bien. Siempre había sido un niño sensible, atento, aunque a veces no entendía del todo lo que sucedía a su alrededor. Su preocupación en ese momento era insoportable. No la merecía. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondí, esforzándome por sonar natural. Pero incluso para mí sonó falso. Vi cómo su mirada se deslizaba por mi rostro, como si intentara descubrir lo que estaba escondiendo. Y de repente, me dolió profundamente ver lo cerca que estaba de descubrirlo. Un poco más, y lo entendería todo. «Sabes, yo quería hablar contigo», comencé, sintiendo cómo algo se tensaba dentro de mí. Rubén se sentó en la mesa frente a mí, mirándome con interés, pero también con algo de inseguridad, como si ya sintiera que esta conversación no iba a ser fácil. Mi cabeza daba vueltas. No sabía cómo empezar. Había demasiadas preguntas que no sabía cómo responder, y todas ellas se habían convertido en un nudo insoportable. No podía decirle la verdad. Sería demasiado cruel. Pero, ¿cómo seguir viviendo con este secreto? ¿Cómo mirarlo a los ojos cada mañana, sabiendo lo que había hecho? La mentira palpitaba dentro de mí como un veneno, destruyendo todo lo que quedaba de mi honestidad y del amor maternal. Reuní el poco coraje que me quedaba y dije: «Rubén, yo cometí un error». Esas palabras sonaron como una sentencia. Su expresión se volvió más seria, pero no me interrumpió, dándome espacio para continuar. «No es algo de lo que pueda hablarte ahora, pero quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Y pase lo que pase, siempre estaré a tu lado». Su rostro se tensó un poco y entornó los ojos, como si intentara leer algo en mi expresión que yo no podía decir con palabras. Vi en sus ojos preocupación. Un momento más, y haría una pregunta para la que no tendría respuesta. Pero se quedó en silencio, lo que me sentí como una prórroga de mi castigo. «Mamá, ¿seguro que estás bien?», preguntó de nuevo, con un tono más suave, casi con cautela. Quería entender, pero al mismo tiempo temía escuchar la verdad, y yo sabía que no podía decirla. En su lugar, asentí, intentando sonreír, aunque mi corazón seguía latiendo con dolor. Cuando se levantó y se dirigió hacia la puerta, me di cuenta de que esa era mi última oportunidad de cambiar algo, pero la dejé pasar. El tiempo en el que podría haber salvado algo ya había terminado. El secreto quedó suspendido en el aire, pesado como una roca que cargaría conmigo por el resto de mis días. Rubén subió a su habitación, dejándome en silencio. Me quedé sola, con la culpa, con una vida rota, con la certeza de que nunca volvería a ser la misma.